Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Me escuchan, bien, bueno, gracias. Qué bueno y qué lindo de ver a tantos hermanos en esta mañana a través de este medio que es las redes sociales. Qué bueno es verlo y saber que están ahí escuchando, participando. Gracias, gracias a los hermanos de la alabanza, gracias a la Diana, con la escuela bíblica, tan importante que nuestros niños sean formados y educados en la palabra. Gracias a las hermanas por su servicio a través del servicio comunitario, gracias. Gracias a todos porque estamos siguiendo a pesar de este freno, de la separación impuesta por esta pandemia. Estamos unidos y estamos trabajando y estamos atentos. Así que yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por la vida de la iglesia, porque la iglesia es la esperanza del mundo. No hay otra institución, siempre dije, no hay otro organismo que pueda traer consuelo al alma de las personas y que pueda traer vida al espíritu de las personas. Es la iglesia. La iglesia tiene la palabra. Me suena siempre en mis oídos y lo comparto, lo dije, lo predicamos, lo enseñamos. Conozco todo de vos, Jesús, todo lo sé. Y Jesús responde, pero tenés que nacer de nuevo. Y en ese nacer de nuevo, a veces nos preguntamos cómo vamos a hacer, vamos a entrar al vientre de nuestras madres, como preguntó uno de los principales de Israel. Así que sigue sonando esa palabra, el nacer de nuevo. Y también hacer hincapié, en tu nombre hicimos, sí, pero no te conozco. Así que mi temor personal y el que puedo transmitir a mis hermanos es decirles, comunicarles que tenemos que ser conocidos por Jesús. Nosotros lo aceptamos, lo recibimos y hay un compromiso, hay un contrato que se produce con el Señor Jesús y entramos en una nueva dimensión espiritual y aún social, Así que gracias, hermano. Hace unos cuantos domingos nos propusimos entrar para conocer o intentar conocer un poco más quién es Jesús. Y habíamos comenzado, cierren los micrófonos, por favor. Cierren los micrófonos. yo está bien. Cierren los micrófonos. Comenzamos con el Evangelio de Juan, que es muy distinto a los otros tres evangelistas, lo habíamos dicho. La forma que tiene Juan de presentar a Jesús, el verbo hecho carne, que estaba en el principio con Dios. Desarrollamos tres capítulos del libro de Juan y nos bastaría ahora desarrollar el primer capítulo del libro de Mateo. Y el domingo pasado hablamos de Mateo. ¿Cómo se ocupa Mateo de presentarnos al Señor Jesucristo? Pero él se ocupa, sobre todas las cosas, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, en marcarles puntualmente cómo es la genealogía de Jesucristo, cómo viene el proceso de él. Eso lo vimos el domingo próximo pasado. Yo creo que fue de mucha bendición. Y en los primeros 17 versículos del capítulo 1 detalla de una forma magistral, podríamos decir, toda la genealogía de Jesús hasta Abraham llega. Y que José venía de la descendencia de Abraham y de David. José, hijo de David. Y nombra a algunas mujeres, como dijimos también, y señala
quiénes habían sido esas mujeres que nosotros lo consideramos. Y nace de María. María, una chica hebrea, jovencita, pero desconocida, porque en la antigüedad, y los judíos principalmente, no le daban mayor importancia a las mujeres. Tenían una importancia social casi secundaria. Todo era varonil, digamos, el culto, todo lo que hacían los judíos y hasta el día de hoy es cuestión de varones. Y María se sabe que es judía, porque más adelante Pablo lo va a explicar a los romanos, lo vamos a ver, pero ella era una chica desconocida, no se habla de su padre, no se habla de su madre, ni de la tribu, pero se cree que era de la tribu de Judá. Por eso también, carnalmente, Jesús era hereditario al reino de David. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Y humanamente, a través de José, él era heredero, también podía ser heredero y a ocupar el trono de David, que fue prometido en el Antiguo Testamento en algunas profecías que también habíamos marcado y las tenemos marcadas. Jesús ahora nos está hablando desde el verso 18 en adelante el nacimiento de Jesús y nos vuelve a contar cómo era la cosa. ¿Para qué? Para confirmar sobre todas las cosas y detallar que el nacimiento de Jesús fue obra de Dios y fue a través de un nacimiento virginal. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuando María era casi una chica adolescente, 16, 17 años, dicen algunos, no se sabe bien, y fue donde engendra a Jesús. Cuando el relato es muy bonito, después lo vamos a ver, y Lucas encarga eso de marcarlo muy, muy detalladamente, que también lo vamos a considerar más adelante, si Dios nos permite. Pero tenemos que tener en claro, pero muy en claro, quién es Jesús, de dónde viene Jesús, quién lo mandó a Jesús y por qué vino Jesús. Cuando nosotros tenemos eso en claro, ya sé dónde estoy parado. Y yo tengo la oportunidad, o lo acepto a Jesús o lo rechazo a Jesús. Porque muchos hombres vieron la obra de Jesús en Israel, en Jerusalén, vieron sus milagros, sabían quién era Jesús, pero no lo aceptaron. No, sí, es maravilloso todo lo que hace, pero no lo recibieron en su corazón. Y lo que nosotros intentamos, hermanos, es que como iglesia tengamos la certeza, la seguridad de saber que Jesús está en mi corazón. Y cuando yo abro mi corazón hay un manantial de agua viva que salta para bendecir a otros. En este tiempo de pandemia, lo que hoy la gente está necesitando, más que el consuelo, más que el aliento, más que el acompañarlos y ayudarlos, está necesitando ver al Jesús de la gloria. Están necesitando ver al Jesús de la gloria. Esto es extraordinario y este trabajo lo tiene que hacer la iglesia. Para que nosotros como iglesia podamos hacer tremendo trabajo, tenemos que saber de quién estamos hablando. Por eso estamos insistiendo con los 4 evangelios cómo nos presentan al Señor Jesús. Amén. Dice así, el verso 18 del capítulo 1 de San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estar desposada, creo entender yo, que es una costumbre judía, que un año antes de consumar la boda, los desposaban. Lo que antiguamente para nosotros, muchos se acordarán, era el compromiso.
¿Se acuerdan el compromiso? Que los novios se ponían los anillos, venían, si tenían familia, con la familia, a la casa de la novia, el novio. Había una pequeña ceremonia, era muy respetuoso, el novio pedía la mano de la novia. Y después del noviazgo venía lo que se llamaba el compromiso. Y cercano al compromiso luego venía lo que era el casamiento civil y los que se casaban por iglesia, el religioso. Pero eran esos pasos. Y podía pasar un tiempo de compromiso de un año, a veces hasta más tiempo podía pasar, o menos, 6 meses, 3 meses, según el amor y el cariño que se tenían los novios y la posibilidad de concretar su casamiento, con una gran fiesta, con muchos testigos, no mucho, 2 testigos, pero mucha gente que presenciaba y estaban en el casamiento. Pero previamente al casamiento estaba el compromiso. Para los judíos era que estaban desposados. Todavía, digamos, José no había consumado el matrimonio con María. Y ahí se entera José que María había concebido del Espíritu Santo. Pero claro, como hombre, y en aquel momento, ¿cómo el Espíritu Santo? ¿De qué me está hablando María? Y él tuvo un plan, como tenemos nosotros los hombres, y las mujeres también, siempre tenemos un plan. Y dice el verso 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Quiso dejarla en secreto. Él iba a quedar muy mal, porque decir, mirá lo que hizo José, embarazó a María y se mandó a mudar, que eso ha sucedido tantas veces y va a seguir sucediendo. Pero José era justo y dijo, ¿cómo hago? Él tenía una posibilidad, porque la ley judía se lo permitía. Si nosotros vemos en el libro Deuteronomio 24.1, después si quieren lo buscan, Deuteronomio 24.1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea que José tenía esa oportunidad de hacerle una carta, decirle, mira María, por esta situación y mandarla a la chica con la carta de divorcio. Pero ¿qué iba a hacer José? Avergonzar a María, destruir a María. Como era justo, no lo quiso hacer. Y dijo que iba a huir en secreto, sin dejar esa carta, el cual él tenía derecho a presentarle. Porque él creía como embarazada, no se entiende esto. El Espíritu Santo, todavía no hablaba del Espíritu Santo con esta claridad. Y pensando, el verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José en sueño vio al ángel. Y hemos dicho en algunas oportunidades, el día que veamos al ángel de Jehová que nos habla, aunque sea en sueño, nuestras vidas van a ser diferentes hasta la eternidad, porque es un encuentro con Dios mismo. Dios siempre se encontró con los hombres, como se encontró con Abraham, como se encontró con Noé, ¿se acuerdan? Como se encontró con Adán. El Señor siempre tuvo encuentros cercanos con los hombres, a Jacob, a muchísimos hombres. Y en esta oportunidad se presenta el Señor en sueño a través de su ángel a José. ¿Por qué? Porque José era un hombre justo. Y le viene y le dice, no, José, esto no es así. Lo que ha sucedido con María es que el Espíritu Santo la ha cubierto y ella quedó embarazada. Y José acepta a su mujer y se queda con ella. El verso 21.
le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará un hijo, lo llamarás Jesús, y él salvará al pueblo de sus pecados. José era un hombre instruido en la palabra, se ve, conocía la palabra de Dios, y se acuerda lo que había dicho el profeta, Isaías. Cuando Isaías dice, en el verso Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá a luz a un hijo. María era virgen y Mateo está marcando esto. Y José se acordó que el profeta Isaías había dicho que una virgen daría a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso sigue el relato y dice así: todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por el profeta, cuando dijo. Esto dijo el profeta. Esto dijo el profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es importantísimo. Que lo creamos, que lo vivamos y lo entendamos. El pueblo judío hasta el día de hoy rechaza esto, porque ellos no conciben que que Dios se haga carne, que Dios entre de alguna manera en la vida de los hombres, así tan vulgarmente como entramos todos los hombres, porque para ellos esto es algo vulgar. Ellos quieren algo o un acontecimiento extraordinario y no lo van a tener. Lo extraordinario es la obediencia de María. Eso lo relata Lucas: hágase con tu sierva tu voluntad. Y ella no se creía merecedora de esto. Después lo vamos a ver en el libro de Lucas. Lucas detalla todavía mucho más, creo yo, que Mateo. Pero estos evangelistas tratan de poner blanco sobre negro quién era la Virgen María, quién era José, quién era Jesús y para qué vino Jesús. Porque hasta el día de hoy algunos dicen, bueno, entonces José no es el padre de Jesús, porque el padre es Dios. Y entran en algunos debates así un poco confusos, o se intenta enredar, como nosotros los seres humanos tenemos por costumbre, el porqué del para qué. Seguimos preguntando. Y los judíos se siguen preguntando. ¿Era necesario que naciera en un pesebre? ¿Era necesario que se presentara así? Entonces ellos los consideran a Jesús un gran hombre, porque los judíos lo consideran un gran profeta, un gran hombre que hizo milagros, pero no lo consideran Dios. Cuando entran nuestras dudas, y María, ¿de dónde viene María? María, al estar desposada con José, quiere decir que venía de costumbres judías y hebreas. Ella era hebrea. Después Pablo, más adelante, a los romanos, lo aclara de una manera contundente. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías en 7:14. Él prometió esta promesa. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, la recibió como su esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Él la recibe
Y viene Jesús, y nació Jesús, y le puso por nombre Jesús. Esto, como digo, tiene fundamento. Hay una respuesta bíblica también, cuando Mateo pretende dejar a María. Entonces se aplica un versículo en Malaquías 2:14. Dice, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué te separás? ¿Por qué la dejas a tu esposa? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. El tema del divorcio, que estaba aprobado por los judíos, Jesús lo explica más adelante, dice, por la dureza del corazón. Pero en todo compromiso está Dios de por medio. Aún entre los ateos que no creen en Dios o rechazan a Dios, los agnósticos que tampoco ponen dudas sobre un manto de duda, en todo compromiso entre un hombre y una mujer está Dios de por medio. Porque Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Y le dijo ya en el huerto del Edén, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y José lo sabía a eso, y lo sabemos mucho de nosotros. La relación entre un hombre y una mujer no es casual, la conocí casualmente, fue un encuentro casual, no existen las casualidades. Sí existen las irresponsabilidades, no nos hacemos responsables. José quería dejar a María porque el hecho era confuso, para él era algo grave. ¿Cómo que estás embarazada si todavía no hemos consumado el matrimonio? Y la quiso dejar, pero era justo, era muy justo él. Entonces no le iba a dar carta de divorcio. Todo esto lo tenemos que saber, tratar de incorporar en nosotros y ver el grado de responsabilidad que tenemos en las cosas tanto matrimoniales como sociales en la vida. Nosotros ante todo tenemos un pacto con Dios. Nosotros cuando hacemos algo malo o algo bueno es contra Dios. A veces creemos que nos enojamos con fulano o con mengano porque tenemos razón, esa persona es mala y no sé, es egoísta, me molesta, no la quiero. Cuando estamos diciendo eso, estamos rechazando la creación de Dios. Tenemos que ser muy cautos, muy prudentes. Acá nos enseña todo. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nacimiento nuevo? Jesús en tu corazón, en mi corazón. ¿Y qué tiene? Porque Jesús vino para todos los hombres, para todos, para todas las razas, para todos los credos, para todo el mundo vino Jesús. Él cuando muere en la cruz del Calvario, muere por el pecado de toda la humanidad. No murió por los buenitos, no murió por la gente esa santita, Él murió por todos. Ahora, todo el mundo tiene que conocer esta verdad. ¿Para qué? Para que lo acepte como Señor de su vida. Y como decía, levantando la mirada al cielo, miremos la cruz del Calvario y pidamos perdón, porque ahí fue consumado todo. Él ahí venció al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Lo venció con su muerte, porque Satanás se metió con el justo, no con el injusto, con el justo. Y ahí Dios cayó el juicio sobre Satanás y fue destronado hasta el día de hoy. No muerto, no está muerto, sigue coleando y sigue causando efectos negativos en nosotros. La palabra de Dios está llena de profecía porque el Señor Jesús es el Salvador del mundo. ¿Se acuerdan que habíamos visto todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento de que venía el Señor Jesús? En el Génesis, al comienzo, en el 12, capítulo 12, verso 3, ahí comienza la promesa del Señor que iba a mandar un Salvador. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Y eso cuándo se cumple? En Mateo 1.1. En Mateo 1.1 dice
libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa promesa la había recibido Abraham, que de él nacería. Pero también en Génesis 17, 19, Dios habla y promete un Salvador. ¿Dónde se cumple? En Lucas 3, 4. En descendiente de Jacob, número 24, 17, en Mateo 1, 2 y Mateo 2, 2, está hablando, que recién lo estábamos leyendo, que descendiente de Jacob, el que peleó con el ángel de Jehová, fue herido en el muslo, ¿se acuerdan? Quedó rengo, pero de ahí en adelante se llamó Israel. Y de ahí de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, y de una de esas tribus, que es Judá, viene Jesucristo, que todo eso lo relata Mateo también en sus primeros 17 versículos del capítulo 1. El Mesías sería un heredero del trono de David. Génesis 40, Isaías 9:7, y en el Nuevo Testamento se cumple en Lucas 1:32. El Mesías sería ungido y eterno. Salmo 45:6, Salmo 102:25, Salmo 102:27. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos 1:8, es del 8 al 11. Hebreo 1, del 8 al 11. El Mesías nacería en Belén. Miqueas, libro de Miqueas, Antiguo Testamento, 5:2. ¿Se cumple en dónde? Lucas 2:4, que lo vamos a volver a ver a eso. El Mesías nacería de una virgen, lo que estábamos diciendo recién. Es Isaías 7:14. ¿Cuándo se cumple en el Nuevo Testamento? En Lucas 1:26 al 31. El nacimiento del Mesías desencadenaría una matanza de niños, dice. Eso lo dijo Jeremías en 31:15. Jeremías 31:15. Y en Mateo 21:26 se cumplió cuando Herodes se enoja y manda a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿se acuerdan? Fue tremenda la matanza que hubo, y ahí había huido ya Jesús con sus padres a Egipto, porque un ángel le vuelve a avisar a José: agarra a la madre, agarra al niño y vayan a Egipto. Después que muere Herodes y pasado un tiempo, vuelve Jesús a Israel. El Mesías también vendría de Egipto, o sea esto. Oseas 11:1, donde se cumple en el Nuevo Testamento. Mateo 2:14 y 2:15. Toda esta documentación a la cual alude Mateo es para ubicar al judío y a los hebreos, que no estaban hablando de un extraño, estaban hablando de una persona y de una familia que pertenecía al seno de Israel. Eran de las mismas entrañas de todos los hebreos. Entonces Mateo se encarga de detallar de esta manera tan precisa quién es Jesús. La pregunta que nos hacemos: ¿sabemos nosotros quién es Jesús? Pero yo haría otra pregunta. ¿Te interesa saber quién es Jesús? Jesús es el Salvador del mundo, podríamos decir. Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario. Pero yo diría algo más. Jesús, eterno Dios, que va a reinar por los siglos de los siglos, eternamente. Es el que ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva. Dice que hay moradas preparadas por Él para todos nosotros, para el día que nos encontremos con Él en las bodas del Cordero, dice Él, en las fiestas, donde va a ser una alegría encontrarnos todos juntos, los redimidos por Jesús. ¿Y qué tienen que hacer para ser redimidos por Jesús? Creer, simplemente creer, como los niños, dijo Jesús.
como los niños. Porque los que no son como niños siempre le buscan una vueltita más a la tuerca. ¿Era María realmente de la tribu de Judá? En Romanos 1:2, Pablo les escribe a los romanos y les dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Si no era hijo de José en la carne, era hijo de María en la carne. Entonces, Saulo, o Pablo, como lo conocemos nosotros, el apóstol Pablo, que era un erudito, un gran conocedor, y él, como cuando dijo, hebreo de los hebreos, un gran estudioso de la palabra de Dios, conocedor de toda la historia del pueblo, fariseos de fariseos, todo cuando él, ¿se acuerdan cuando ante los corintios se presenta con todo lo que él era un hombre muy conocedor, no era un ignorante, era Pablo, era Saulo de Tarso, uno de los principales entre los judíos, y él dijo que era del linaje de David según la carne. Yo entiendo que cuando dice según la carne, como fue engendrado por el Espíritu Santo, el Señor Jesús, nuestro Salvador, cuando habla de la carne, habla de María, porque José no había intervenido. Ahora, socialmente, digamos, jurídicamente, al ser el padre José de Jesús, jurídicamente también le correspondía. Pero esto no era un problema jurídico, esto era un problema espiritual y nosotros lo tenemos que entender espiritualmente. ¿Por qué lo tenemos que entender espiritualmente? Para saber lo que estamos dando. Porque a veces damos algo y no sabemos lo que damos. Yo he conocido personas que te recetan remedios. Viste que hay gente que tomate esto, tomate aquello, esto te va a hacer bien para el otro, esto te va a hacer bien para los demás. Pero resulta que ellos no toman los remedios. Sí saben cuáles son los remedios que te van a hacer bien, pero ellos no lo toman. Ellos no se cuidan. Y nosotros a veces damos a Jesús y le decimos, cree en Señor Jesucristo y serás salvo. Pedile a Jesús que Él te dará, porque Él dijo, en mi nombre pediré y mi Padre le dará. Y decimos esas cosas livianamente y sencillamente, pero tendríamos que ser responsables porque esto es serio. ¿Por qué es serio? Porque estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de dónde vas a pasar el resto de la vida espiritual que tenemos. De eso estamos hablando. Y esto es serio. Y por ser serio, la iglesia tiene que ser responsable. ¿Por qué tenemos que ser responsables y serios? Para que nuestra palabra sea creída. Nuestra palabra tiene que penetrar. Y la gente común, con todo lo que nosotros nos rodeamos y nos juntamos, ellos interpretan bien cuando nosotros hablamos por hablar y saben cuando hablamos con palabra de autoridad. Job, el gran Job, que era modelo, si se quiere, por ser un hombre puro, santo, que de mañana se levantaba a hacer holocausto por sus hijos, nos presentan como un hombre justo, realmente justo. Él en un momento, este santo, Job, y buen religioso, dice, de oídas te había oído. Yo decía cosas que no entendía y hablaba de lo que no sabía. Mas ahora mis ojos te ven, después de la gran tragedia que tuvo, de perder sus hijos, perder la hacienda, perder todo lo que tenía. Y Dios dice que después le confirmó y le retribuyó en 10 veces más de todo lo que él tenía. Pero de todos modos, Job, todas las riquezas que él tuvo quedaron en la tierra. Quedaron en la tierra. Porque todas las riquezas materiales que nosotros podamos hacer y tener van a quedar en la tierra.
tenemos que hacer riquezas espirituales. Y eso lo enseña el Señor Jesús. Hagamos tesoros en el cielo. Y una de las formas de hacer tesoros en el cielo es conocer a este Jesús que nos habló. ¿Qué es esto de hacer tesoros en el cielo? Por eso insisto, y voy a seguir insistiendo mientras pueda, a mí mismo y a otros, decirles, conozcamos a Jesús, entremos en reposo y a solas en nuestro espíritu, en nuestro corazón, busquemos a este Dios de la gloria. Segunda de Timoteo 2:8. Pablo le escribe a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate, Timoteo se olvidaría, pues ya me lo dijo, ya lo sé. No tiene que molestar ni irritar, que lo que sabes se te lo vuelvo a recordar. Y era necesario este chico que fue instruido desde la niñez por su abuela y por su mamá, como mismo Pablo dice, que le vuelva a decir segunda de Timoteo, segunda carta, capítulo 2, verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y Juan, el evangelista Juan, capítulo 5, 39, nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos las escrituras, nos acordemos del Señor Jesucristo y escudriñemos, como nos dice Juan, las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Volvamos a la palabra. Bendigo la escuela bíblica. Bendigo a los maestros de la escuela bíblica. Hermanas de la escuela bíblica, hermanos de la escuela bíblica, no se cansen en este precioso ministerio de enseñar e instruir a nuestros niños. No nos cansemos, mucho menos ahora cuando vemos el gran desorden, la gran inmoralidad que se trata de enseñarle a nuestros niños en la escuela, donde ya el género no existe, donde ser hombre y mujer tampoco existe. Estamos enfrentando una pandemia más grave, pero mucho más grave que la del virus COVID. La pandemia que estamos enfrentando, y lo hemos estado viendo el jueves pasado en la reunión de oración, es la pandemia de la confusión mental y espiritual que nos traen. Tengamos muchísimo cuidado. Hay un desorden espiritual gravísimo, donde, bueno, mira, Dios es todo, dicen algunos. Y algunos predican y enseñan que una piedra es Dios, que un perro es Dios, que un árbol es Dios, que el río es Dios, o sea, la creación es Dios. Y lo dicen y lo enseñan. Y a veces nos traen, por ejemplo, con la gimnasia del yoga, que como físicamente es extraordinario el yoga como gimnasia, pero después te meten su filosofía, donde todo es Dios, donde todos somos Dios, y no es así. Un perro no es Dios, un gato no es Dios, un árbol no es Dios, pero machacan y machacan tanto y te hablan suavemente, dulcemente, te ponen una música adormecedora y te hablan de la liberación. Y los otros te hablan de que vos mismo te tenés que liberar, que en vos mismo está el poder. No necesitas una fuerza exterior como nosotros decimos que necesitamos de Dios, aferrarnos a Él. No, vos solamente, vos te podés liberar. Vos te podés liberar, está en vos. Y esos son los que predican sobre la autoayuda. Ayúdate a vos mismo a vencer.
Si vos sos fuerte, nadie te va a vencer. Si vos y nos enseñan eso. Y eso se está metiendo de alguna manera socialmente y está contaminando o está manchando a muchos creyentes. Por eso el jueves pasado Pablo les decía, tengo miedo, hermanos corintios, tengo miedo, que como fue engañada Eva en el huerto del Edén, se metió a la serpiente sutilmente para engañarla, se meta sutilmente en la corriente de este mundo. Por eso, hermanos, leamos la Biblia, meditemos en ella, estudiemos la palabra, porque verdaderamente escudriñando las escrituras, bien y concienzudamente veremos que las escrituras nos hablan de Jesús, desde el Génesis al Apocalipsis. Y la esperanza es, la verdadera esperanza, es el mensaje que damos, que hay vida eterna en Jesús, que todo esto va a pasar, que todo esto va a desaparecer, pero algún día reinaremos con Él. Y la iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada y ser contundente para dar este mensaje. Que Dios nos bendiga, que Dios nos llene de su presencia y el Espíritu Santo nos guíe a buscar cada día más conocer al Salvador de nuestras almas. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Señor, porque has despejado los aires de todo espíritu que nos pueda contaminar y perturbar. Señor, porque tenemos en claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sí, Señor, lo tenemos muy en claro. Señor Jesús, tú que venciste al enemigo de nuestra alma, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Y Señor Jesús, qué bueno es que hayas venido a buscarnos a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Y no solo eso, sino que nos has invitado a seguirte y que vayamos por el mundo bendiciendo a todas las familias de la tierra, predicando lo que nos enseñaste y bautizándolos en tu nombre. Gracias, Padre, gracias por la iglesia, gracias por cada hermano. Bendigo el hogar de mis hermanos, bendigo la mesa de mis hermanos, el pan de la mesa de mis hermanos, y ayuda a cada uno según nuestras necesidades, Señor. Oriéntanos, Señor, para que nos orientemos en el cuerpo y sepamos qué lugar vamos a ocupar o estamos ocupando. Por favor, Padre, por la sangre de Jesús, nos cubrimos y sabemos que todo mal, todo virus, tanto espiritual como físico, nos vas a cubrir, Señor Jesús. Nos vas a guardar en esta hora. Y la desesperación y la angustia nos llegará a nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, pastor. Gracias al Señor por tanta misericordia y amor inmerecido. Bueno, hermano, les comparto los anuncios. Jueves, 17 horas, reunión del Ministerio de Mujeres. Se va a estar compartiendo el link. A las 19 horas, el jueves, reunión de oración y estudio de la palabra. Y los sábados, a las 19 horas, reunión de jóvenes. Todos siempre bienvenidos. Si a alguno le pasó como a mí, por el tema del internet, que se nos cortó en algún momento la señal y demás, el hermano Pablo se está grabando la palabra para después poder compartirla y hacerla llegar también a aquellos hermanos que no han podido conectarse. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todos y bendiciones. Perdón, si hay hermanos... Pablo. Bueno, sí, si hay hermanos que necesiten los versículos y la orientación, tanto de Juan como